Pero no es que no saben quién les provee, sí saben, porque cuando tú eres creyente, tú sabes que tienes un Dios poderoso, un Dios real, pero simplemente llega el momento de la tribulación, ay, y ya te afligiste y se te olvidó quién fue el que te sacó, quién fue el que te levantó, quién fue el que te libertó, quién fue el que te sanó. El problema no es que tú te sientas triste, el problema es cuando ya llevas a la depresión y ya no se transforma en un sentimiento sino en una enfermedad. El problema no es la tristeza, el problema es que si tú te dejas gobernar por la tristeza puede llevar a una depresión y una ansiedad. Lo que nosotros nos gobierna, obviamente, pues es lo que nos va a definir. Y es que ahí dice que las emociones son un regalo de Dios. Y nosotros hoy en día, como cuerpo de Cristo, e incluso en personas naturales, satanizamos las emociones. Decimos, es que las emociones no te dejes llevar por ellas. O es que las emociones no te puedes controlar por las emociones. O eso es algo malo. Y según lo que compartía, y el Señor hablaba a través del libro, él decía, las emociones son un regalo de Dios. Las emociones sí son un regalo de Dios, totalmente. Incluso Dios nos las colocó. La cuestión es dejarnos gobernar por las emociones. Incluso la palabra de Dios nos dice, el gozo del Señor, o sea, la alegría es nuestra fortaleza. O sea, ¿en qué momento te vas a alegrar cuando estés pasando dificultades? Ahí es que te vas a alegrar porque ese gozo que yo te voy a entregar va a ser tu fortaleza. ¡Entre nos! Hola familia Promesa, los saludamos cordialmente una vez más. Estamos aquí reunidos en un nuevo episodio de Entre Nos. Vamos a ir entrando en detalle, pero sin antes vamos a saludar a nuestros invitados especiales, el equipo de Promesas. En estos momentos nos encontramos aquí. ¿Cómo estás, Leo? Bendiciones para todos, familia. Bueno, estamos felices de compartir con ustedes en este nuevo episodio que vamos a comenzar y bueno, de compartir la palabra de Dios con todos mi equipo. Amén. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, muy buenas, bendiciones para todos también. Por aquí su servidora, amiga Marianela Palacio, y estamos aquí para hablar de temas importantes y de pronto debatir un poco. Quédate, no te lo pierdas. Nuestra amada Jessica Olmos. Así es. Bueno, hola familia Promesas. Hoy tenemos un tema bastante espectacular que vamos a hablar ahorita de eso. Pero antes de eso, vamos a seguir saludándolos primero. Hola a toda la familia de Promesas. Primera vez que me ven acá en este lado, pero créeme que es por alguna razón muy importante, así que muy necesario que yo esté aquí de este lado, así que pronto lo van a saber. Así es, familia. Así que los invitamos a que se sientan cómodos en este espacio. La intención es que podamos debatir de algunos temas puntuales. Este programa como tal lo hacemos con la intención de poder edificar, pero también de poder, a través de la palabra del Señor, eh, debatir muchos puntos importantes en nuestra iglesia. Hoy queremos hablar sobre aquellas personas que son de doble ánimo. Iniciamos con la lectura bíblica y está en Santiago 1:8 que nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Básicamente aquí es una palabra o es una frase que nos habla acerca de esa persona que, bueno, a mí en lo personal, una persona de doble ánimo me parece alguien en lo que no se puede confiar, se puede decir así. Una persona que de pronto es muy difícilmente puede tomar una decisión sabia. Y sobre todo si es cristiano, es algo que realmente también puede causar algún tipo de inconveniente dentro de la congregación y más si es un servidor activo. Entonces me gustaría iniciar con esos muchachos. Vamos a hablar, vamos a desarrollar un poco este tema. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú, Leonela, con respecto a esa persona que es de doble ánimo? Bueno, yo te puedo hablar un poco de ese Espérate, tema. espérate. A ver, Mari, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú acerca de esa persona que es de doble ánimo? Bueno, yo te digo, en este versículo yo considero de que habla precisamente de esas personas inestables. ¿Inestables en qué? En la fe. Hoy piensan una cosa, mañana dicen otra. Es como decir, tienes doble mente, doble alma, doble personalidad. A ver, mi amado Juan Carlos, ¿qué piensas tú acerca de esas personas que son de doble ánimo? Bueno, creo que es un tema bastante complejo, delicado hablarlo, pero creo que las personas de doble ánimo son los que no han entendido cuál es su lugar y las que no tienen identidad. Creo que la identidad prima bastante en el hecho de saber quién eres y cómo reflejas el pensamiento que Dios puso en ti o que Cristo puso en ti y que de una u otra manera también va a reflejar
tus conocimientos, tu espiritualidad, muchas cosas que en realidad abarcan con el tema de las personas que tienen doble ánimo. Una persona de doble ánimo no solamente no reconoce quién es él, sino que tampoco es capaz de reconocer lo que Cristo ya hizo en él. Y solamente comienzan es a manejarse por las emociones. Y ese es el peor error que puede cometer un cristiano, dejarse llevar por sus emociones. Así es. Jessy. Bueno, aparte de eso, yo creo que también una persona inconstante es una persona que no ha reconocido su propósito. Porque cuando tenemos claro el propósito para el cual hemos sido llamados, digamos que no nos dejamos llevar fácilmente por el entorno, por las circunstancias o por lo que la circunstancia te puede decir, sino que tú estás claro en el enfoque. Entonces, una persona de doble ánimo definitivamente es una persona que no ha reconocido o más bien que no se ha apropiado de su propósito. Así es, de hecho, aquí mismo claramente la palabra dice, es inconstante en todos sus caminos, lo que nos lleva a pensar de que la palabra inconstancia te indica que es la típica persona que empieza algo, No lo pero termino. que nunca lo termina. Entonces, básicamente ese tipo, bueno, acá en el medio de la congregación, en medio de la iglesia como tal, como decía nuestra compañera Leonela, es algo muy delicado y de hecho es algo que normalmente viven mucho las iglesias, sobre todo en el tema de los servidores. ¿Por qué? Porque Así es. de alguna otra manera tratan de em, tomar eso como, no lo toman en serio, no toman en serio el tema incluso del servicio y lo que hacen es Tienen que una doble vida. reflejan una doble vida, exactamente. Entonces es algo que por lo menos a mí personalmente, yo trato de evitar ese tipo de personas. Y de hecho, hay veces que hemos llegado a tener amistades que son de ese tipo de comportamiento, de ese tipo de actitudes como tal. Y uno dice, no, tienes que hacer un alto, tienes que evitarlo, porque incluso estas mismas personas también en algún momento te pueden llevar a salirte de la iglesia por el tema de que te muestran una personalidad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia son otros, y tú también por ahí derecho, por el simple hecho de ser amigos, puedes también Claro, seguir porque ese. crees que está bien el hecho de que tú ves a alguien que está sirviendo teniendo una doble vida, teniendo una personalidad adicional o siendo alguien que no es dentro de la iglesia, entonces tú lo dices como que, bueno, es normal. Es muy común que las personas hagan esto, entonces yo también lo voy a hacer. O sea, ser alguien en un púlpito y debajo de un púlpito soy otra persona. O sea, no tiene, como decía Juan, no tiene una identidad clara de quién es y quién es en Cristo, porque cuando tenemos una identidad clara sabemos en dónde estamos plantados y cómo vamos a caminar a base de eso que el Señor nos ha entregado a nosotros, esa identidad. Así es, de hecho lo que decía Jessy también es muy importante, o sea, una persona que no es de doble ánimo es aquella que tiene claro el tema de su propósito y sabe que en el momento que comienza a caminar con Cristo, tiene la fe y la certeza de que Dios la va a ir perfeccionando y va a poder cumplir lo que Dios va a llevarlo, pero una persona de doble ánimo no, probablemente puede ser que sea la típica persona que se pierda. ¿Por qué? Porque no puede, o sea, digamos que la proyección es a que pueda perderse, por decir así, porque no puede, no va a terminar la Eso carrera de la batalla en la fe, como decía Mari. como a mí me pasaba una situación, era acerca del liderazgo. Hay personas que comienzan un liderazgo con fuerza y dicen, yo puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr, pero en el momento donde comienzan a venir las luchas, las pruebas, la dificultad en el liderazgo, ahí cuando dicen, no, ya yo voy a soltar esto. O sea, yo lo voy a soltar porque, o sea, no me siento capaz. Y ahí es donde comienza la parte de la identidad y el pensamiento que decía Jessica. O sea, ¿dónde estás tú plantado? ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Vas a estar como las olas del mar? O sea, ¿vas y vienes o vas a ser constante en aquello que el Señor te ha establecido? O sea, ¿vas a ser constante en aquello que tú dijiste, bueno, yo voy a tomar este liderazgo y voy a terminar con el liderazgo hasta que Dios decida? ¿O voy a dejarlo soltar porque me pasó este tipo de cosas porque yo no soy constante? A mí me pasa mucho con amigos y gente conocida. Me gusta tocar esos temas testimoniales porque uno vive esas etapas de emociones con amigos. Tengo personas muy cercanas de que hoy como creyentes, hoy en día el creyente, hoy cree en Dios, hoy tiene la fe por las nubes, pero llega el día de mañana y se te olvidan las promesas.
se te olvida la fuerza que tiene Dios, la fortaleza, la entereza, porque simplemente llegó el enemigo, medio te Sacudió. estremeció, te sacudió y ya. Entonces, lo peor de todo es que si estás endeudado, ese creyente está endeudado, entonces dice, ay, es que Dios me puede pagar las deudas. Pero entonces como Dios al día siguiente no te pagó la deuda ni al mes siguiente, entonces, ay, es que ya yo no puedo creer en Comienzas a Dios, dudar. empiezas a dudar de lo que Dios te ha dado, de la Disminuye tu promesa. lealtad con Dios. Empiezas a dudar de la promesa que Dios te dio y Dios te dice, enfócate en la promesa que te di. Oye, las promesas no tienen fecha de caducidad. De que llegan, así estés cojo, así estés tuerto, así quedes mudo, pero la promesa se va a cumplir. Entonces mantente firme y espera y deja de hacer como decía Leonela, ser como las olas del mar que van y vienen. Deja de ser inconstante. Podríamos estar diciendo que una persona inconstante no tiene fe. O sea, una persona que en realidad no sabe lo que quiere, también una persona que no sabe quién es el que le está proveyendo. Y como tú lo dices, de pronto están orando por algo, pero después como no lo tienen, Pero Juan, No es constante. pero no es que no saben quién les provee, sí saben, porque cuando tú eres creyente, tú sabes que tienes un Dios poderoso, un Sí, Dios correcto. real, pero simplemente llega el momento de la tribulación, ay, y ya te afligiste y se te olvidó quién fue el que te sacó, quién fue el que te levantó, quién fue el que te libertó, quién fue el que te sanó. Porque echaste atrás al olvido, porque simplemente llegó la duda y te hizo cambiar. No, por favor, mantengámonos firmes. Y es que también sucede con el tipo de personas que Dios bendice. O sea, a ti el Señor te bendice, pero también te olvidas de aquella promesa que el Señor te hizo en una oportunidad. por eso te hago la afirmación, que el hecho está en reconocer quién es tu Dios. Porque yo puedo decir que yo confío en Dios, pero cuando Dios te dice, voy a ver si en realidad crees en mí, no te voy a dar lo que me estás pidiendo, voy a esperar que tú reacciones y después yo miro a ver si tú en realidad crees en mí. Y eso es lo que pasa. Nuestra fe es probada para ver si nosotros en realidad creemos en Dios y lo reconocemos con nuestro Dios. Porque si tú le pides y no le obedeces, créeme que no le estás reconociéndolo como Dios. Claro, porque la obediencia trae bendición y la obediencia trae protección. Y si no obedecemos, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo absolutamente nada. Estamos caminando bajo espinas, bajo clavos, y ahí lo que vamos a hacer es simplemente dañar nuestra planta de los pies. Así que empieza a caminar sobre rosas, sobre las rosas que Dios te dio. O sea, es increíble cómo el problema del doble ánimo no solamente trae un problema emocional, sino también un problema del reconocimiento de Dios y un problema también para tu identidad y también para tu fe. Porque yo lo radico y lo llevo al punto de vista de la fe, porque si tú no crees de lo que Dios puede darte y tú no eres capaz de mantenerte en lo que ya Dios te dijo, porque Dios te dijo, yo te voy a bendecir, pero espérame. Y tú eres como que inconstante, pero es que mi barca se está moviendo mucho y yo no puedo creer que Dios pueda darme esta bendición. Entonces ahí es donde tú entras, tu fe es peor. Que es una persona que es inconstante es que no tiene fe. La persona que es de doble ánimo no tiene fe. Y esa es mi afirmación en este punto porque la verdad lo he podido notar en muchas Es personas. una persona que realmente duda. Bueno, yo creo lo contrario. Yo creo, no es que crea lo contrario, sino que yo creo que no es que no tenga fe, sino que la fe es circunstancial. Porque de pronto en algún momento la persona si es inconstante, no significa, y ser inconstante o de pronto no tener fe es algo afirmativo, es no tiene fe, no tiene fe. En cambio, si es inconstante, o sea, es de doble ánimo, es que a veces sí y a veces no. Exacto. Entonces es circunstancial. Pero la fe Ahora- entonces no es real. Exacto. La fe entonces es una fe ficticia. Esa no es una fe. Porque la fe dice que la fe es la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera. O sea que tú tienes que visionarte a lo que estás mirando aún sin ver. Entonces no es fe, sino es una Es que- fe ficticia. Es correcto. Y creo Exactamente. que, exacto, Y eso lo habla la Biblia, de la fe fingida. es correcto. Y por eso te iba a decir eso, Jess. De pronto uno lo asimila desde un pensamiento condicional, pero desde el ámbito espiritual no existe. No existe. No existe porque en realidad algo que no tenga sustento bíblico no existe. De igual manera, una semilla que ha sido lanzada y no produce un fruto es porque no servía, era inexistente, aunque de pronto físicamente lo puedes determinar. Ahora imagínate a esos pastores que dicen ser en este tiempo. Si nos vamos a este tiempo, esa palabra sería bipolar. O sea, ahora imagínate un pastor bipolar que en una oportunidad está bien con la congregación y en otra oportunidad no está bien con la congregación. Entonces ahí la congregación comienza a tener toda la culpa, todas las cargas se le echan a la congregación. Entonces no es responsable de los actos o de los hechos que está haciendo y comienza como que a tener esa cuestión de varias emociones. Exactamente. Entonces,
¿cómo un pastor puede estar así o un líder puede estar en esa condición de bipolaridad, de decir, hoy puedo, mañana no puedo? Y obviamente que nos va a llegar ese tipo de situaciones a los líderes, donde mañana no vamos a tener fuerza para continuar, pero nosotros tenemos la confianza y la certeza de que nuestras fuerzas provienen de Dios. Pero ahora esos líderes que dicen, ay, mañana no puedo, háganlo ustedes. No, hoy no puedo ir al servicio, no voy, soy líder, pero no voy, pero entonces van ustedes, hagan ustedes el servicio porque hoy no me siento bien. Entonces, o sea, en este tiempo, ¿cómo podemos nosotros manejar ese tipo de liderazgo bipolares? Te voy a decir algo con respecto a eso que me encanta. Cuando uno habla de una bipolaridad, porque lo podríamos decir como una tipo de bipolaridad espiritual, que de pronto hoy estoy bien, mañana no estoy bien. Por eso yo siempre he tomado el punto de vista espiritual y el punto de vista de los ministeriales, porque estamos hablando del ministerio, tanto de pastores como líderes. Cuando tú hablas de un ministro, yo creo que aquí radica es la decisión, no el sentimiento, porque tú puedes sentirte mal. El punto es que tú decidiste no hacerlo. Y el Exacto. problema del hombre siempre ha sido la decisión, no saber qué hacer y dejarlo todo. El punto de nosotros de estar en este mundo, gracias al pecado de Adán y Eva, es porque tomaron una mala decisión, porque decidieron, no porque se sintieron que debían hacerlo, sino porque la decisión estuvo radicada en el pecado. Ahora, cuando nosotros llevamos eso a lo ministerial, si tú eres una persona que no decides estando mal o de sentirte mal, no servirle a Dios sabiendo que es nuestra obligación y que tenemos una Un responsabilidad, compromiso. no, es una responsabilidad ministerial, aquí donde nosotros agregamos la ética ministerial y muchas cosas que nosotros como ministros portamos. Es como tú en un empleo, tú no, y no voy a ir a trabajar porque la verdad no me siento bien y tu jefe no vino a trabajar, listo, Mañana, fuera. fuera y coloco a otro, mejor, que en realidad todos somos reemplazables. Entonces el punto de vista aquí es, somos ministros reemplazables, pero también tenemos que darnos a entender y tener la decisión de servirle a Dios en cualquier circunstancia, Así en es. cualquier momento de tu vida, así sea que tu barca esté casi hundiéndose, eso no debe determinar tu posición ministerial. Yo quiero abrir otra parte, o sea, quiero abrir como otro tema, porque hay una parte importante que también hace parte de que de la iglesia, pues, que a veces entramos en el activismo. Y hay una frase muy importante y es que yo siempre he creído mucho que es más importante tanto la intimidad más que el servicio. Y obvio que hay un equilibrio entre ambas cosas y no significa, porque hay momentos donde yo creo que Dios nos lleva en temporadas. O sea, Dios tiene una temporada donde te quiere hablar algo, pero también entra algo, que hay momentos donde Dios te dice, quédate quieto un momento. Y no significa que estás siendo inconstante, sino tienes que ir en qué te está hablando Dios en esta temporada. Entonces hay momentos donde Dios te dice, deja de estar sirviendo porque estás dando y no te estás Es llenando. necesario que te Entonces, vuelvas a veces, exacto. Entonces yo creo que a veces hay momentos donde hay que hacer un par en el camino, pero tú puedes servir de otra forma y no significa que ya estás alejado de Dios o no estás alejado del servicio y estás siendo inconstante. Entonces yo creo que también ese es un tema para debatir porque hay un equilibrio entre el servicio y la intimidad. Porque hay personas que entran en el activismo sirvo, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en la intimidad. Entonces Claro, también. porque, o sea, hay personas, hasta en ese tipo de cosas se ve la inconstancia. Porque tú puedes estar no activo, pero tú eres constante en la palabra de Dios, en la oración. Y hay personas que no son constantes. Pueden estar activos, constantes en la iglesia, pero inconstantes en la oración. Entonces, como tú decías, o sea, tiene que tener un equilibrio. Y la gente o los que son espirituales se dan cuenta de ese tipo de personas, cuando están siendo inconstantes en esta área o cuando están siendo muy constantes en esta área, porque en la misma palabra de Dios nos enseña, o sea, ¿de qué te sirve a ti construir si no está el dueño de la construcción? Entonces, sí es bastante complejo esa parte. Así es. No, de hecho, Jessica, tú tocaste un punto muy importante y por lo menos muy relevante para este debate, y es que es necesario que nosotros como cristianos también tengamos un descanso y no necesariamente vamos a vivir un doble ánimo, pero si no nos llenamos, Ujú. sí vamos a vivir un doble ánimo. ¿Por qué? Nos vamos a Porque cansar. el Señor en su palabra, Él nos compara o sea, el Señor nos compara con muchos, por ejemplo, Él nos compara con odres, nosotros somos vasijas. Entonces, ¿qué nos dice Él? El odre viejo es necesario es necesario crear un odre nuevo para recibir vino nuevo, porque entonces cuando Él echa el vino nuevo que tiene para darnos, si estamos rotos relativamente de alguna otra manera, eso no va a servir, Se va a botar el ¿ya? vino. Se va a botar ese vino. Entonces, es necesario que nosotros nos renovemos,
nos volvamos a llenar para poder seguir sirviendo con fervor, con amor, porque entonces va a haber un momento en que solamente vamos a servir, 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 y si no te llenas, entonces viene el desánimo, entonces cuando empezamos a servir heridos, ¿por qué? Porque no estamos recibiendo de la fuente, estamos dando nosotros, pero no estamos recibiendo de la fuente verdadera. Claro. Mira, cuando tú comienzas a decir que yo tengo un sentir, olvídate que es tu espíritu. Y comienza a reconocer que lo que está hablando es tu alma. Porque nada de lo que venga a ti va a llegar a tu alma, va a llegar a tu espíritu. Y cuando llegue a los espíritus vas a comenzar a hablar verdad, vas a comenzar a hablar con autoridad. Y nosotros cuando hablamos con algún tipo de, no, yo creo que tengo un sentir contigo, eso no es de Dios. Sí. Para mí eso en sí es una palabra que yo Todo voy a almático. desechar. Lo llevan mucho al alma. Y es que cuando somos personas almáticas. Sí, Y lo- cuando creemos ser personas espirituales, pero en realidad somos personas almáticas, terminamos haciendo un desastre porque esa palabra que tú declares sobre una persona va a terminar incluso trayéndole maldición. Porque claro. somos personas que yo tengo un sentir que tú vas a ir a las naciones, no, que tú vas a hacer algo. Y lo que terminamos hablando es nuestra emoción. Y no sabemos cuál es el proceso de esa persona. Y lo que terminamos es o atrasándolo o empeorándolo. O Pero empeorando. nunca vamos a terminar Así diciendo lo es. que el espíritu va a comenzar a hablar. ¿Y cuántos predicadores hablan en el púlpito sobre las emociones? Trabajan en las emociones de las Claro, personas. por eso es que Ay, es que viene la plata, Por ahí. viene la casa, viene el carro y la gente, amén, y aleluya, y empiezan a agarrar. Pero cuando viene el proceso, Por eso es que o sea, es un tema muy complejo, la verdad, en esa parte, porque en una oportunidad el apóstol Pablo decía, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas almáticas, claro que sí, porque estamos en un cuerpo que es carnal. Entonces, las emociones son de la carne, son del cuerpo. Entonces, sí o sí vamos a estar con ellas. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Transfórmate, o sea, esa manera de pensar de que siempre te pasa lo malo o siempre te pasa esto. O sea, no pienses almáticamente, no pienses a través de tus emociones, sino a través de lo que yo te estoy mostrando. También el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo es el que vive dentro de mí. O sea, mis emociones tienen que ir cautivo o tienen que ir, exactamente, tienen que ir a clavarlas allá también en la cruz del Calvario. Permíteme, quiero decirte algo. Es muy interesante lo que dice cuando hablas de que tenemos que clavar nuestras emociones en una cruz. Porque una de las cosas que hizo Jesús, no solamente vino a darte la salvación, obviamente hay algo muy importante, pero alguna vez yo escuché es que leía por ahí que Jesús vino a la vida, a ser humano, para enseñarte que Él también puede pasar lo que tú estás pasando. Y enseñarte eso. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta si Jesús también nos pasó y fue un Claro. hombre sin pecado? O sea, puede. Fíjate la que él diferencia. vivió- o sea, él nos mostró que él puede, o sea, que sí se puede, sin ser una persona que puede estar en dos emociones Claro. o en dos aguas, como veníamos hablando. O sea, una doble personalidad. Doble ánimo. De hecho, mira que Jesús también, cuando él estuvo en el templo, que vio esa cantidad de mercaderes y demás, Él se Jesús molestó. se molestó y él de alguna manera se airó, pero no pecó. Exactamente. Yo quiero decir algo sobre eso, que mira, ahora con lo que decía Juan y Mari, Jesús vivió todas las emociones, literal, todas las emociones. Jesús lloró, Jesús cogió rabia, o sea, Jesús vivió Jesús se todo, estaba entristeció. feliz, o sea, todas las emociones. Hay algo que yo leí en un libro que realmente a mí me cambió mucho la perspectiva. Ahorita que estábamos hablando de las emociones, yo recordaba mucho lo que leía y el libro se llama Emociones Verdaderas. Y habla mucho algo diferente de las emociones o de una perspectiva diferente. Y es que ahí dice que las emociones son un regalo de Dios. Y nosotros hoy en día, como cuerpo de Cristo, e incluso personas naturales, satanizamos las emociones. Decimos, es que las emociones no te dejes llevar por ellas. O es que las emociones no te puedes controlar por las emociones. O eso es algo malo. Y o sea, según lo que compartía, y el Señor hablaba a través del libro, él decía, las emociones son un regalo de Dios. Y son pocas las personas que hablan de eso. Dice, las emociones son un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque las emociones Dios te las puso y te las puso por algo. Y si Jesús las tuvo, y como decía Juan ahorita, Jesús tuvo todas las emociones y fue un hombre sin pecado, fue un hombre, Dios mío, que nos enseñó que aunque tú puedas tener todas las emociones, que Dios las puso en ti y Dios nos creó perfectos, el hecho es que ahí te compartía las emociones. La única diferencia es que las emociones te deben direccionar a Cristo. O sea, que las emociones te hablan mucho y las emociones son un regalo perfecto. ¿Por qué? Porque si tú tienes las emociones, tú puedes darte cuenta de cuáles son aquellas cosas que son tan importantes para ti y cuáles son esas creencias y cosas que tú le das importancia. Porque, por ejemplo, tú no puedes saber que es algo importante para ti si tú no tienes una emoción.
Porque, o sea, ¿cómo va a ser si no tenemos una emoción y no sabemos que algo es importante si no lo sentimos a través de las emociones? La única diferencia es que para eso el Señor nos habla del dominio propio. Y es que sí, Dios te regala las emociones como un regalo de Él, pero si tú dejas que esas emociones te direccionen al pecado o te direccionen a de pronto alejarte del propósito de Dios, ya ahí sí estás siendo una emoción como dañina o una emoción que te está alejando del propósito. Pero siempre va a ser un regalo de Dios porque Dios lo puso en ti, Claro. pero la emoción debe direccionarte a Cristo, debe direccionarte al propósito y a mostrarte para qué has sido llamado. Entonces, es importante también tocar esa parte de que las Claro, o emociones sea, Claro. el asunto está, Dale la pausa y... el asunto está cuando nosotros dejamos que las emociones nos gobiernen nuestro Exactamente, cuerpo. ¿no? Y de hecho, hay un proverbio que a mí me gusta y dice, el corazón gozoso alegra El el rostro. rostro, pero la tristeza del corazón quebranta el espíritu. O sea, sí, nosotros somos seres emocionales, porque nosotros no somos robots, Claro, somos total. humanos. Y como seres humanos, el Señor nos dio ese regalo de las emociones. Pero también tenemos que aprender a identificar lo bueno de lo malo. Sí, nos ¿Qué me está dice? Que la gobernando la tristeza emoción. Claro, no exactamente. puede de pronto yo sentirme triste porque soy humana y puedo tener esa sensación de tristeza. Otra cosa es muy diferente que yo todo el tiempo esté triste. ¿Por qué? Porque eso no solamente me va a llevar a vivir un quebrantamiento en el espíritu, sino que también me puede llevar a físicamente a traer enfermedades, caer en depresión, de pronto alterar alguna parte del cuerpo, algunas personas de pronto pues, que se le dispara el azúcar, que se le dispara, que de pronto le da tiroides, pues en el tema de mi caso, que mi testimonio se basa mucho en eso. En el momento que yo caigo en depresión, se me activaron muchas cosas que yo no tenía, como el tema de la tiroides. O sea, son cosas que realmente ahí en ese versículo nos dice, quebranta el espíritu, pero también más allá de lo espiritual, también quebranta parte del Acabas de ser. decir algo muy interesante, Katy, y es que, bueno, lo que nosotros nos gobierna, obviamente, pues es lo que nos va a definir. Alguna vez yo leí, tú puedes tener, obviamente, tristeza, eso es natural, y volvemos nuevamente a, a Jesús. Cuando vemos el pasaje de Jesús, que Jesús llora, viendo la muerte de su amigo, sabiendo que podía levantarlo, Que lo iba a y que levantar. lo iba a levantar porque él mismo lo dice, que era necesario que pasara todo esto para que la gente fuera, llevara, como uno dice, llevara el chisme de que había alguien que había levantado un muerto y se cumpliera la profecía de que tú entraras por un lugar triunfal. O sea, era necesaria la muerte de Lázaro. Algo pequeñito trajo una consecuencia hermosamente grande. Con esto te quiero decir que la importancia no solamente de que de pronto tú sepas qué es lo que gobierne, porque como tú mismo comentabas, el problema no es que tú te sientas triste, el problema es cuando ya llevas a la depresión, cuando ya se Ya te transforma consumes en ella. y ya no se transforma en un sentimiento, sino en una enfermedad. La enfermedad es lo que en realidad demuestra que hay algo mal en ti. Que muchas veces lo satanizamos, pero de una u otra manera el hecho de que tú te sientas enfermo es la manera en que Dios te dice algo estás haciendo mal. Por ejemplo, cuando tú sientes fiebre, es una alerta para que tú sepas de que algo malo hay dentro de ti. Cualquier cosa que tú comienzas a sentir tristeza, esa es la alternativa que Dios te está diciendo, hey, hay algo mal en ti. El problema no es la tristeza, el problema es que si tú te dejas gobernar por la tristeza puede llevar a una Total. depresión y una ansiedad. Exactamente. Y ahí sí vas a caer en lo más bajo y en lo que el enemigo quiere. El enemigo no quiere verte triste, el enemigo quiere verte destruido mediante la ansiedad y la depresión y la cantidad de enfermedades que proviene después de la tristeza. ¿No? Y con la autolesión y el autosabotaje, porque de hecho, pues, las personas que caen en depresión y se sumergen en esa tristeza, no solamente de pronto se le dispara el tema de que físicamente una enfermedad, sino que también atentan contra su vida. ¿Por qué? Claro. Porque se dejan llenar tanto la mente de dardos de fuego del enemigo como tal, al punto de autolesionarse, de atentar contra su vida. Y Claro. es algo que es muy complicado y es duro porque sabemos que los suicidas no heredarán el reino de los cielos. Total. Añadiendo algo a lo que decía Juan, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Él no quiere verte suprimido simplemente en la tristeza. Así es. Él quiere matarte.
quiere destruirte y quiere robarte el gozo. Así es. No te tienes por qué dejar robar el gozo. Y esa emoción de la que hablaste de Lázaro me pareció muy interesante porque fue una emoción que Dios vivió, que Jesús vivió, que llorar, ¿verdad? Así es. Y a veces es necesario no Llorar. decir tanto, simplemente entrar en tu aposento, Sí. quedarte callada y que cada vez que una de esas lágrimas caigan. Ese es el mejor mensaje a veces para Dios. Y es cuando Dios hace de lo simple, hace algo extraordinario, sin necesidad de tú abrir la boca. Pero a veces reprimimos nuestras emociones y no las llevamos a oración. Así Mira lo es. que hizo Jesús en Getsemaní. Se fue a la intimidad con el Padre y le dijo, si es de ti, pasa esta copa. ¿A dónde fue? Fue a Dios y fue a orar. Y Dios quien le mandó un ángel para que lo reconfortara. Pero entonces no, vivimos en las emociones, nos quedamos en las emociones, nos deprimimos en las emociones y morimos en las emociones. Pero Así no las es. llevamos al que verdaderamente nos sana y nos liberta. Así es. Mira que cuando tocas el tema de Jesús con su sentimiento, a mí me encanta mucho ese versículo de Jesús lloró. Y creo que es uno de los versículos más cortos a los que tú le puedes sacar más prédica. Y lo estamos tratando de hacer en este contexto. Pero a mí me interesa mucho también la contraparte y es Marta y María. Fueron dos mujeres que estaban llorando, se sentían tristes, emocionalmente estaban destruidas porque una muerte trae una consecuencia muy fuerte en las emociones. Pero aún así, cuando fueron a Cristo, lo que hicieron fue reclamarle, si tú hubieses estado aquí, no le hubiese pasado esto. Y aquí está el problema del enfoque que nosotros a veces tenemos y el que decía Mari, que en vez de ir a buscar la ayuda de Dios, lo que hacemos es reclamarle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y algo que decía un pastor, lo quiero citar en esta hora, el pastor Jinete, que él decía, el alma pregunta lo que el espíritu ya sabe. Tu espíritu ya sabe que Dios puede levantarte. Tu espíritu ya sabe que te puede dar ese milagro. El problema es que tu alma no lo sabe y lo comienza siempre a preguntar y comienza a chocar y comienza a sentirte como que no puedo lograrlo, no voy a lograrlo, Dios no me va a dar esta bendición, pero no eres tú, es tu alma que se está chocando contra el espíritu que ya reconoce el poder de Dios, que ya sabe quién es Dios y lo que puede darte. De igual manera, Marta y María tenían a Jesús ahí al frente y no se dieron la oportunidad de decirle, Señor, yo sé que tú estás aquí, puedes levantarlo. Lo que hicieron fue todo lo contrario, a reclamarle Quejarse. y quejarse. Y eso es lo peor que lo que todo el cristiano hace, y cristiano y no cristiano, quejarse. Siempre que pasa un problema en nuestra vida, lo que hacemos es quejarnos. Y no nos podemos decir que no, yo nunca me he quejado, porque haces el pensamiento más pequeño. Te ha llevado a no creer lo que el poder de Dios puede hacer. Y la queja nos aleja del propósito de Dios. Por eso era que el Señor decía, o nos enseña en su palabra, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, ¿dónde No, te es vas? lo que dice el proverbio, el gozo alegra O sea, el corazón alegra, hermosea el rostro. O sea, las emociones sí son un regalo de Dios, totalmente. Incluso Dios nos las colocó. La cuestión es dejarnos gobernar por las emociones. Incluso la palabra de Dios nos dice, el gozo del Señor, o sea, la alegría es nuestra fortaleza. O sea, ¿en qué momento te vas a alegrar cuando estés pasando dificultades? Ahí es que te vas a alegrar porque ese gozo que yo te voy a entregar va a ser tu fortaleza. Entonces la cuestión está en que una persona de doble ánimo tiene las emociones, sí, pero ¿a dónde está direccionada las emociones o a dónde está su mente? Ahí es donde decimos, no está en Cristo, no la lleva a Cristo. Mira, con respecto a Jesús lloró, porque es que Sí, ese versículo es muy efectivamente. corto, pero la verdad muy, pero muy profundo. Poder. Ese es como ir y navegar mar adentro, boga mar Así es, adentro, y boga aguas mar profundas. adentro, aguas profundas. A veces la gente dice, ay, es que Jesús lloró porque es que su amigo murió. Jesús no lloró porque su amigo murió. le conmovió Jesús las lloró lágrimas. porque él tuvo empatía con Marta Exactamente. y con María. Se Porque él conmovió. sabía que iba a Se resucitar. conmovió muy Mira, adentro de su Yo espíritu. a veces pienso y yo digo, wow, el itinerario de Jesús. Yo me imagino que Jesús se levantaba y Dios le decía, hoy vas a resucitar a Lázaro. Hoy vas a caminar por las calles de Damasco. Hoy vas a resplandecerte en luz. A, recuérdenme a Saúl. A Saúl de Tarso. A Pablo. Pablo. Pero no. Saulo. Saulo. Ah, ok, No era No es Saúl, no es Saúl, era Saulo.
Saulo. no era Pablo todavía. Claro. Entonces, yo me imagino que todos los días Jesús se levantaba y Dios le daba ese itinerario. Hoy vas a hacer esto. Ya él sabía que Lázaro iba a morir. Ya él sabía, pero había un propósito grande. Dios, Amén. era que los demás pudieran ver el poder de Dios. Y a veces limitamos el poder de Dios muchas veces. Y no vemos lo grande y lo bondadoso y lo misericordioso que es el Dios que tenemos a nuestro lado y que siempre está ahí y que nos perdona todos nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras culpas, todas nuestras malas emociones. Porque Así es. ¿cuántos no nos hemos airado? Yo me he airado con mis hijos, con mi esposo. Aquí me estoy soltando. Entonces, pero nos vamos a Cristo. Así es. Y después nos vamos y nos refugiamos, Señor, perdóname, Señor, no debía hacer esto, Señor, ayúdame a controlarme. Pero ¿qué tal si yo me quedo en la frustración? Ay, pequé, ay, me pequé, y pequé, y pequé, y pequé. Entonces te dañas, empiezas a dañar tu corazón, empiezas a dañar tu espíritu, empiezas a dañar tu alma. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Irnos a Cristo, llevar todo en oración a Cristo, que Él es el que no pasa nada. Exactamente, no, Mari, de hecho, fíjate que eso también lleva como que una cosa a otra. Sí, un ejemplo, yo soy casada. Yo en estos momentos yo puedo coger y yo puedo tener una discusión muy fuerte con mi esposo y podemos estar airados, pero después, siendo yo mujer un poco más sensible, eso me va a llevar a mí a una tristeza. Si en caso dado yo no me arreglo con él, después de la ira, voy a pasar a la tristeza, ¿verdad? Y entonces me voy a empezar a sentir mal, voy a llorar mucho. ¿Qué pasa? Si de pronto no se arreglan las cosas con mi esposo, Dios guarde nuestro matrimonio, eh, empezamos a enfrentar el temor. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a sentir miedo. ¿Qué tal que mi esposo Se vaya. se vaya? Y ¿O qué empiezas tal a que invadirte más Exactamente. las Entonces, dudas. una cosa lleva a la otra. Después que Así estuve es. airada, paso a la tristeza y después paso Ansiedad. al miedo. Te da Entonces, eso ansiedad. también es una problemática porque el Señor también nos dice que nosotros tenemos que tener paz en Él. Tenemos que guardar, tenemos que depositar nuestra paz en Él, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo es la secuencia, o sea, puede ser viceversa, puede estar triste y después pasar a la ira, o sea, y es algo que realmente como cristianos nosotros tenemos que aprender a lidiar, y cristianos y no Total. cristianos. Así es. ¿Algo que decir, Juan? No, me encantó compartir esta. Yo sé que todavía hay muchos temas. Hay demasiado tema aquí mucha tela por cortar. Ahora, de esto viene una segunda parte, Sí, porque yo las sé que, emociones son muchas. yo sé que va a haber una segunda parte y sería muy importante ahora hablar. Ahora, hay emociones buenas y emociones Claro. malas. Hay emociones que en realidad, como dice, la alegría del Señor es nuestra fortaleza y ese gozo que tiene Dios, que es una emoción que es un atributo de Él. Y aquí es donde se ahonda más la situación, pero creo que lo dejaremos para otra oportunidad en que podamos compartir también la palabra con Biblia en mano y todo también para poder tener los conceptos básicos y necesarios para poder dar la palabra certera. Así es, familia, se nos ha acabado este tiempo, pero sabemos de que vienen muchos más tiempos iguales a esto, que también será de bendición. De verdad, estamos muy agradecidos porque están ahí constantemente conectados con nosotros. Nuestro equipo de trabajo les agradece en gran manera el que puedan estar compartiendo con nosotros estos espacios de edificación. Y si quieres que sigamos hablando de cualquier tema, proponnos, escríbenos y dinos qué quieres escuchar en otro próximo episodio. Estamos para escucharte, estamos para debatir, para hablar y para edificarte. Gracias. Dios les bendiga. ¡Entre nos! Entre